Hola, me llamo Patricia Viola y soy socia del despacho de abogados Viola Pérez Abogados Fiscalistas. Soy experta en derecho fiscal y tributario. He propuesto haceros un vídeo más o menos una vez al mes para comentaros aquellos temas que yo considero que son de suma importancia. Quiero hablar de un tema que es muy importante, que es la declaración de los bienes en el extranjero. ¿Por qué es muy importante? Porque en el caso en que tengáis bienes en el extranjero y no los hayáis declarado, en estos momentos la agencia tributaria tiene conocimiento de las cuentas bancarias que tenéis en el extranjero, porque la agencia tributaria dispone de estos datos y es porque desde septiembre de 2017 se firmó un acuerdo en virtud del cual los ciertos países de la OCDE van a intercambiarse automáticamente la información de las cuentas que hay en el extranjero. En estos momentos, la agencia tributaria ha recibido datos de que hay más de 2 millones de contribuyentes que tienen cuentas en el extranjero. Si las habéis declarado no pasa nada, pero en el caso en que no las hayáis declarado, las sanciones son muy elevadas. ¿Cómo sabéis que la agencia tributaria tiene vuestros datos? Pues ellos ya de primeras han decidido alertaros de que disponen de datos vuestros de cuentas en el extranjero. Y lo han hecho en los datos fiscales. Ahora, en los datos fiscales relativos a la declaración de la renta, hay un apartado en el que pone rentas procedentes de otros países, capital mobiliario, imputaciones de inmuebles y otras rentas de fuente extranjera. Es un código que pone OT 00001 y dice así: en los años anteriores usted obtuvo rentas procedentes de otros países. La EAT recibe esta información con posterioridad a la finalización de la campaña de renta, por lo que no la puede incluir en estos datos fiscales. Por este motivo, le recordamos que, en caso de haberlas percibido este año, debe incluirlas en su declaración, así como cualquier otro tipo de renta por la que deba tributar y no conste en los datos fiscales. Con esto, la Administración Tributaria os está advirtiendo de que dispone de vuestros datos porque los ha recibido de cualquiera de estos países que han firmado el CRS. Es muy importante que tengáis en cuenta que son 105 países en este momento, con lo cual son la mayoría de los países del mundo. Estos datos, por ejemplo, si vosotros tenéis una cuenta en Alemania, los informa el banco a la agencia tributaria de su país. Y este los envía automáticamente, todo esto es un sistema automatizado, los envía automáticamente a la Administración española. Y en estos momentos la Administración española está recibiendo esta información y, por tanto, la vuelca en los datos fiscales vuestros. Os voy a explicar qué es el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero, quién debe declarar, a partir de qué importe se tienen que declarar, porque no se tiene que declarar cualquier importe ni cualquier cuenta, no todo el mundo está obligado a declarar, y en qué consiste esta declaración. Tiene que realizar el modelo 720, es decir, la declaración de los bienes en el extranjero. La declaración de los bienes en el extranjero es una declaración informativa, quiere decir que no es que declaréis una cosa a pagar, no es como el impuesto sobre patrimonio. Es una declaración que tienen que realizar todos los residentes fiscales en España. Esto es muy importante, solo si sois residentes fiscales en España. Tienen que realizarla todos los titulares de bienes en el extranjero, pero también las personas que tengan algún poder de disposición sobre estos bienes. ¿Y cuáles son los bienes que se tienen que declarar? Pues debemos diferenciar en este modelo 3 bloques diferentes que se consideran 3 obligaciones diferentes. El primer bloque se refiere a las cuentas en el extranjero, el segundo bloque se refiere a valores, seguros o inversiones en el extranjero, y el tercer grupo se refiere a los bienes inmuebles. El importe mínimo por el que se tiene que declarar es por 50.000 euros respecto de cada obligación. También quería indicaros cuáles son las sanciones por no presentar estas declaraciones y, lo más importante, que a día de hoy podéis regularizar vuestra situación declarando antes de que la agencia tributaria os envíe un requerimiento o que se presenten los inspectores en vuestra casa, que esto está sucediendo ya hace tiempo. En el caso en que no hayáis declarado y venga la inspección antes de que vosotros declaréis voluntariamente,
se sanciona, hay dos tipos de sanción. Una sanción que es una sanción por no presentar el modelo 720 y otra que es por no haber declarado los bienes que tenéis en el extranjero. La sanción formal consiste en que por cada dato o conjunto de datos que no hayáis declarado, se sanciona con 5.000 euros. ¿Qué quiere decir cada dato o conjunto de datos? Pues en el caso, por ejemplo, de cuentas, se considera que por una cuenta hay 4 conjuntos de datos. La titularidad, el número de cuenta, el país donde está, la dirección de la entidad bancaria, el valor a 31 de diciembre que hay en esta cuenta y el saldo medio del último trimestre. Si sumamos son 5.000 por cada conjunto de datos, son 20.000 euros. Y esto respecto de cada cuenta que no hayáis declarado, por lo que imaginaros a cuánto puede ascender la sanción. Pero lo más grave no es la sanción por no haber presentado el modelo 720, sino el hecho de que la propia ley considera que como estas rentas nunca se han declarado, es una ganancia no justificada y que imputa al último año no prescrito. Así, por ejemplo, si 2018 es el año en que esto se investiga, el último año no prescrito sería 2014. Y entonces el valor de todos los bienes que tenéis en el extranjero se considera que es una ganancia de 2014. Y esto supone que, por ejemplo, si son 400.000 euros, se considera que es una ganancia de 400.000 que, si lo llevamos a la parte general de la renta, pues alcanza al nivel máximo del importe, del porcentaje a declarar, que puede ser un 50%. Por tanto, ya te harían una liquidación ya de 200.000 euros. Pero lo más grave no es eso, es que en el caso en que no hayáis hecho la declaración, además hay una sanción del 150% de esos 200.000 euros. Por lo tanto, nos vamos a que la sanción sería de 300.000 euros. O sea que al final tendríais que pagar 200.000 euros por las ganancias que se consideran ganadas, más la sanción de 300.000, es decir, 500.000 euros, más las sanciones por no haber presentado el 720, lo cual es inasumible. Por eso tenéis que presentar el modelo 720 y la opción que hay para evitar todas estas sanciones es que lo hagáis voluntariamente antes de que venga la agencia tributaria y en este caso las sanciones por no hacer el modelo 720 sería por ese aspecto que os he explicado de los datos que nos han declarado en el 720, los 4 datos o conjunto de datos en el caso de las cuentas bancarias sería de 100 euros por cada dato o conjunto de datos no declarado. Con lo cual, en caso de una cuenta serían 400 euros y no los 20.000 euros que os he explicado antes. ¿Qué más? En el caso en que lo declaréis voluntariamente, en vez de que sea la agencia tributaria que os liquide por estos 200.000 euros que os he explicado de ganancia patrimonial, sois vosotros que lo declaráis. Entonces, vosotros declaráis esos 200.000 euros, pero ¿qué pasa? Que evitáis la sanción del 150%. Espero que esta explicación os haya servido y quiero deciros que nosotros os podemos ayudar con la declaración del modelo 720 y la declaración de renta que os he explicado. También cada caso es muy diferente, con lo cual tendríamos que hablar en vuestro caso concreto de si procede declarar, de cómo declarar, de cuándo esas rentas se pueden considerar ya declaradas o no. Y también deciros que en nuestro despacho llevamos ya desde 2012, es decir, respecto de las rentas de 2012, realizando declaraciones del 720, por lo cual lo tenemos muy por la mano. Sabemos perfectamente lo que considera la agencia tributaria, porque también hay determinados criterios que deben tenerse en cuenta, porque no es un caso pacífico este del 720 y os ayudamos a hacerlo. Lo hacemos nosotros, evidentemente, porque no es un modelo que no es nada fácil, y os animo a que nos escribáis por mail para que yo os pueda orientar un poco de si puedo considerar que tenéis que declararlo o no tenéis que declararlo. Si tenéis dudas, poneros en contacto con nosotros, podéis llamarnos y podéis escribirnos un mail. Bueno, me despido y hasta el próximo vídeo.